El organismo de investigación judicial recibió hoy a las 5:36 un reporte alusivo a la comisión de un hecho delictivo en Coronado, San Francisco, en Urbanización Calabria. Este hecho se relaciona con un doble homicidio cuyas víctimas son un adulto mayor de 67 años de edad y un menor de 7 años de edad. El principal sospechoso del hecho es hijo del adulto mayor y tío del menor que falleció en la vivienda donde ocurrieron los hechos, que está ubicada en la urbanización mencionada. Como consecuencia de los datos que se recibieron, pues inmediatamente desplazamos unidades de recolección de indicios del organismo de investigación judicial y personal de la sección de homicidios que está asumiendo la valoración del caso. Ya tenemos un detenido que es el principal sospechoso del hecho, es un sujeto de 20 años de edad que tiene antecedentes por resistencia agravada, que de acuerdo con las investigaciones iniciales que hemos realizado, está involucrado con consumo de sustancias prohibidas, ha estado en procesos de desintoxicación como consecuencia de la ingesta de drogas y actualmente está bajo custodia policial, toda vez que lo tenemos en el sitio donde estamos realizando diligencias relacionadas con el levantamiento de pruebas importantes para el caso. La persona que es la principal sindicada del hecho tiene apellidos Carvajal Solís y, como les señalé, es pariente directo de las dos víctimas. De acuerdo con los datos que recibimos inicialmente, con la inspección que realizamos y con el proceso de levantamiento de los cadáveres que estamos desarrollando, las dos personas fallecieron como consecuencia de heridas provocadas por armas punzocortantes que fueron ulteriormente ubicadas en un vehículo que utilizó el homicida para tratar de huir del sitio donde había cometido los hechos criminales. Estos cuchillos a simple vista están impregnados con sangre. Evidentemente estamos haciendo la inspección del automotor, que era un automotor también de la familia, propiedad del adulto mayor que falleció en el sitio, y que está siendo, como les señalé, procesado para levantar además eventualmente algunos elementos pilosos y algún otro fluido que nos pueda servir para allegar más prueba al caso, que ya, como les señalé, tiene una persona detenida. En la vivienda, la inspección inicial lo que nos indica es que hubo una especie de lucha en la sala de la casa, que es el primer aposento que ustedes observan luego de que pasan la puerta principal. El cadáver del adulto mayor lo localizamos en la cocina de la vivienda, que es la habitación que sigue luego de la sala, y el menor de edad, que estaba en una especie de proceso de huida, lo encontramos en el sector último de la vivienda, que es como una especie de patio de pilas, y es el sitio donde encontramos el cuerpo del menor de 7 años de edad que falleció en el sitio. Ambos presentan heridas, sobre todo en tórax, producidas con armas punzocortantes, y evidentemente este fue el factor que desencadenó su muerte. La persona aprehendida por fuerza pública estaba cubierta de sangre, fue trasladada inicialmente a celdas de fuerza pública y evidentemente también va a ser sometido a valoración por parte nuestra. Estamos haciendo además un proceso paralelo de atención a la familia con trabajo social, con psicólogos, para tratar de darles contención, porque los hechos suceden en el seno de una vivienda donde habita una familia, hay un impacto importante a sus sentimientos, a su modo de vida, y pues además del proceso penal que estamos desarrollando, que es muy importante, pues también nos interesa de alguna manera tratar de llevar un poco de paz y de luz a la situación que está viviendo la familia. Ya localizamos a la madre del menor que se presentó al sitio. La madre del menor no vivía con ellos, sino que el niño de 7 años de edad era la guarda y la crianza y la educación, la tenía el adulto mayor que falleció, que es una persona pensionada, que tenía además una prótesis en la pierna derecha, y que en esa vivienda adicionalmente habitaban por lo menos una persona más que es testigo del hecho,
que es una persona que también tiene alguna discapacidad cognitiva y que tiene 23 años de edad. Su identidad, por razones obvias, pues no la vamos a revelar en este momento, pero sí el organismo ya está procesando muchísimas evidencias, hemos compilado muchas declaraciones testimoniales, tenemos que terminar de revisar la vivienda, sobre todo para determinar y levantar muestras de sangre de los distintos sitios donde ocurrió el hecho, y habrán otras investigaciones de naturaleza periférica relacionadas tanto con la víctima como con el victimario, en el sentido de que tenemos que establecer a qué se dedicaba la persona que perpetró el hecho, qué tipo de vinculación tenía con sustancias prohibidas, en qué lugares estuvo internado, qué tipo de tratamiento recibió, y adicionalmente si había una historia o no previa de violencia doméstica. Este hecho, el móvil, se relaciona con violencia doméstica, hay un problema en el seno interno de la familia que culminó con un hecho dantesco de enorme violencia y de mucha sangre, que es el que está en este momento tramitando y tratando el organismo de investigación judicial. Esta situación que aconteció, como les señalaba, a las 5:36, que es el reporte que nosotros inicialmente recibimos por parte de uno de los familiares de la familia, previamente pudo haber ocurrido toda vez que el homicida se había presentado a la vivienda cerca de las 3 de la mañana, había intentado ingresar a la vivienda, sin embargo en esa oportunidad no pudo lograrlo. Sin embargo, el día de hoy, aproximadamente a las 5:30, aparentemente su padre, que fue la persona que falleció y que es el adulto mayor de 67 años, le abrió la puerta y el sujeto aprovechó esta circunstancia para acabar con la vida de su progenitor y además de acabar la vida con la vida del menor de edad que se encontraba en la vivienda. Esencialmente esos son los hechos que tenemos. Pasamos al periodo de consulta. Claro. Don Walter, ¿por qué él estaba, se convivía, o me equivoco, entonces estaban conviviendo el señor, el sospechoso con toda la familia ahí, que es la versión que me dieron algunos familiares? ¿Por qué estaba afuera? ¿Por qué no estaba en ese momento dentro de la vivienda? Y si llegó en el vehículo, de que era propiedad del señor, con las armas ya, en ese caso machetes y cuchillos. El sujeto, de acuerdo con los datos iniciales, no pernoctaba de manera permanente en el sitio, sino que esporádicamente llegaba al lugar, ha tenido varios procesos de internamiento y también ha vivido periodos de indigencia que lo han provocado que haya abandonado su domicilio. Sin embargo, incluso en la ficha de antecedentes que tenemos en el organismo, la dirección que tiene reportada es la misma vivienda donde ocurrieron los hechos. Él no vivía en la vivienda de manera permanente. Hoy en horas de la madrugada intentó entrar a la vivienda, no fue bien recibido por la familia y a cerca de las 5:30 horas logra ingresar al sitio. Luego de que comete el hecho criminal, él aborda el vehículo que está parqueado en la cochera de la vivienda, rompe los portones de acceso a la vivienda con el automotor y huye del lugar. El vehículo cae en una cuneta aproximadamente a 500 metros de la casa y dentro del vehículo localizamos los cuchillos que, de acuerdo con los datos que compilamos preliminarmente, estaban dentro de la vivienda cuando el sujeto entró a la casa. O sea, él no ingresó armado, sino que eran armas o cuchillos de uso doméstico o de uso familiar. Listo. ¿La prensa libre? Tres preguntitas nos dimos. La primera, a ver si me aclara, en una prótesis, no sabe... En la rodilla derecha. De la rodilla hacia abajo. Hacia abajo, sí, señor. Okay. Usted habla de que había una muchacha de 23 años Uh-huh. con alguna discapacidad. No sé si sabe si tenía síndrome de Down o no. Tiene una discapacidad cognitiva, aparentemente es síndrome de Down. Sin embargo, nosotros no queremos dar muchos detalles, puesto que en este momento la estamos abordando con psicólogo, toda vez que ella fue incluso la que dio la voz de alerta a los vecinos, y por su misma condición es más vulnerable, es más sensible y más proclive, digamos, a recibir afectaciones psicológicas y sentimentales. Y la última, más bien, le voy a hacer la misma, dos preguntas de una. Estuvo en el psiquiátrico este muchacho hace poco tiempo, según dicen, y no sé si saben por qué la mamá del menor no vivía con ellos.
Respecto del victimario, nosotros, como les comentaba, tenemos que hacer estudios dirigidos a conocer mejor su entorno, su pasado, su historia y todos los datos relacionados con internamientos, tanto médicos como de naturaleza curativa que haya tenido. Y ese dato en este momento no se lo puedo confirmar. Y la madre del menor ya la ubicamos, se presentó al sitio. Hay un tema de orden familiar que subyace detrás de todo esto, pero no forma parte de la investigación. Pero la mamá no vivía con el menor. ¿Algún tipo de problema, no? Ya es un tema, digamos, como muy interno, familiar, ¿verdad? Que mejor no podríamos comentar. La Nación, su consulta. Walter, ¿se pudo determinar o se presume que este muchacho de homicidio estaba bajo los efectos de alguna droga? Aún no, evidentemente pues nosotros tendríamos que hacer las pruebas necesarias para ver si se encontraban en un estado de intoxicación por sustancias ilegales, por alcohol o por algún otro tipo de material o sustancia. Sin embargo, en este momento no tenemos ningún dato que nos señale esa situación. Obviamente él tendrá que ser sometido a valoración psiquiátrica, tendremos que hacerles pruebas psicológicas y tendremos que establecer cuál era su estado de conocimiento y posibilidad de determinación en el momento en que ocurrió el hecho. CR hoy, su consulta. Don Walter, esta muchacha de 23 años, ¿se puede decir que fue el testigo directo del hecho o ella se refugió en una parte de la casa? ¿Qué se sabe por el momento? Y después preguntarle por la escena. Ahí andan circulando unas fotografías donde se ve la casa llena completamente de sangre, entonces confirmar esa escena de qué fue lo que encontraron en sí. Respecto de la joven que vivía en la vivienda, como les señalaba, que tiene digamos una circunstancia especial, el abordaje nosotros lo hemos hecho con más delicadeza y más sensibilidad de la usual, precisamente porque ella se encontraba en la vivienda y eso pues digamos en este momento nos ha impedido tener datos muy certeros o concretos de lo que ella percibió. Y lo que estamos esperando es que transcurra un poquito de tiempo para que haya un poco más de calma en su ánimo y que utilizando tal vez un psicólogo podamos obtener una mejor respuesta. Nosotros tenemos muchísimas otras pruebas que lo involucran y realmente digamos en este momento no es una situación que nos que sea de inminente de agotar, entonces probablemente vamos a esperar. Y las fotografías pues yo no las conozco, no le podría dar respuesta del sitio. Sí les indico que este tipo de fotografías que usualmente circulan son muy importantes para los medios, sin embargo a veces pueden provocar sensibilidad y pueden provocar algún tipo de reacción, sobre todo cuando se trata de un menor de edad y cuando se tratan de hechos tan violentos, sin que nosotros pretendamos censura, porque ustedes tienen su derecho absoluto de ubicar y publicar lo que quieran, pues quizá a veces es conveniente en pensar qué sentiría uno si le sucediera un hecho tan desagradable como este. Y cuando se trata de menores, ¿verdad?, y hechos sangrientos y violencia, mostrarlos con ánimo amarillista a veces es doloroso, ¿verdad? Yo le he pedido a la sección de homicidios que si hay, porque si me han comentado que hay un chat, que le hagamos un reporte al señor fiscal general para que él valore el contenido de las fotografías y sobre todo tratándose de un menor de edad, pues determine qué es lo que procede. Cuando hay un sitio de delito, la idea es manejarlo profesionalmente, que no haya contaminación, y que cuando la policía ingrese se encuentre virgen para que nosotros lo podamos procesar y obtener pruebas indiscutibles y obtener además pruebas que sirvan para el proceso. De eso evidentemente pues la prensa se puede alimentar, pero cuando hay un ingreso dirigido a la obtención de fotos y que eventualmente puede tener hasta un valor pecuniario, no hay digamos cuidado en el manejo de la escena. Nos pueden aparecer huellas que nosotros no sabemos de quién son, no podemos encontrar cabellos de personas que no estuvieron en el sitio y eso puede perturbar o enturbiar la investigación. Nosotros los hemos logrado superar, sin embargo, habrá que valorar, ¿verdad? Es parte, digamos, de la discusión que
interna y externa que podríamos tener en un país democrático y en un lugar donde el pensamiento y la conversación siempre nos ha permitido obtener buenas conclusiones, ¿verdad? Y poner en la balanza si es adecuado o es inadecuado, que es una respuesta que yo no les podré dar. Desde el punto de vista procesal es inconveniente y desde el punto de vista de investigación es inconveniente porque puede haber contaminación. La otra parte ya eso queda en su fuero interno, ¿verdad? Es una decisión de ustedes, es una decisión de las personas que ingresan a tomar fotografías y que las circulan, pero no es algo en lo que el organismo pueda intervenir. Sí nos parece conveniente que el señor fiscal general, que es el que tiene además la responsabilidad luego de sostener en juicio el caso, sepa que hubo un ingreso antes del organismo, que alguien tomó fotografías que no fue el organismo y que pudo haber una contaminación, ¿verdad? Y eso me parece a mí muy importante, más allá del tema delictivo. Finalmente, canal 7 en su consulta. Bueno, son dos. Una, lo de la violencia de posibles agresiones que él haya cometido con la familia, eso es uno. Segundo, o si habían reportes o algo, ¿verdad? Y segundo, la persona que estaba ahí como testigo, quiere decir que ella presenció todo lo que ocurrió o no se percató de lo que había pasado. El primer dato en relación con los antecedentes de violencia doméstica, para este momento lo hemos compilado sobre la base de las manifestaciones que nos han dado los testigos, particularmente vecinos, que nos narran hechos de violencia doméstica, de problemas internos de naturaleza familiar y de escenas que son absolutamente compatibles con ese concepto. La otra parte que tiene que ver con la verificación documental de si hay denuncias o si ha habido participación o intervención del PANI o de algún juzgado es, digamos, un segmento posterior que nosotros vamos a abordar. Pero como el hecho acaba de suceder, todavía no tenemos documentado ese dato. Respecto de lo que presenció la joven de 23 años, como le comentaba ahora el compañero de CR hoy, pues nosotros hicimos un abordaje pero muy preliminar, muy básico, no hemos conversado de manera profunda y profusa con ella porque requerimos algún tipo de asesoría o una preparación previa de la testigo, dado el hecho impactante, dado su situación de vulnerabilidad y en particular por el problema cognitivo que les comentaba. Entonces, en principio estaba en la vivienda y fue la que pidió ayuda. Solo ellos tres vivían en esa casa, el menor, el adulto mayor y la chiquita, bueno, la muchacha de 23. Parece que en la vivienda también esporádicamente habitaban otras personas. No está muy claro. La familia tiene sus particularidades, ¿verdad? No es, digamos, el concepto más tradicional que nosotros podemos manejar y entonces me es muy difícil responderle eso. Sí. Sí. Sí, don Walter, se dijo también por ahí que el menor también está atacado por la mitad de la sala y la última parte de la vivienda y que se arrastró. No sé si esa versión es real. Es que como estamos terminando de procesar la escena, nosotros tenemos que analizar las manchas de proyección para reconstruir lo que sucedió. Y lo que tenemos por ahora es la ubicación de las manchas y datos presuntivos. Por eso les digo que la ubicación de los cadáveres es uno en cocina y otro en la parte posterior de la vivienda y que la agresión inicial es en la sala. Eso significa que sí necesariamente hubo algún desplazamiento, pero todavía yo no se lo puedo asegurar de manera certera. La Yo nación. recibo en el sentido que si se presume que el menor, al estar en el cuerpo de él, en el cuarto de filas, él trató de huir. Esa es la impresión inicial, digamos, es la hipótesis. Sin embargo, hasta que no hagamos la reconstrucción de las manchas y la proyección de las manchas y procesemos bien la escena, pues no lo podemos decir, pero esa es la impresión que usted tiene al ingresar. Y es la tesis o la hipótesis de la policía, que eso fue lo que sucedió. El menor, al percatarse de la agresión, trató de huir y para su mala fortuna no lo logró y falleció en el sitio. Si no tiene más consultas, finalizamos aquí. Muchas gracias.